Gracia y paz, amados hermanos. En el día de hoy me gustaría hacer una pequeña reflexión a partir de una película que me agradó mucho, a pesar de que es bien antigua, porque me gustan las películas que tienen una temática bélica, y más si están un poco a veces o una parte de ellas basadas en hechos reales. Así que esta es la película que voy a utilizar para hacer un breve comentario. Las películas de guerra normalmente me agradan cuando tienen un trasfondo histórico, cuando están apuntando a hechos reales de la historia de la humanidad. Me gusta para entender los conflictos un poco, aunque sé que lo que se transmite en la película no es la realidad puramente de lo que se vivió en los hechos, o casi nunca lo llega a ser. Pero en este caso, esta película nos muestra una historia, y a partir de esa historia yo quería traer una breve reflexión a nuestros corazones. Si al final del vídeo te edificó la historia, si al final del vídeo habló a tu corazón de alguna manera este mensaje, compártelo con más personas y no te olvides de dejar un me gusta, que eso apoya mucho el contenido. La historia de esta película es la historia de El Soldado Ryan. Así se llama la película, Salvar al Soldado Ryan. Hay dos actores bien conocidos en esta película. Por un lado tenemos a Tom Hanks y por otro lado tenemos a Matt Damon. Ellos eran más jóvenes. Esta película ya tiene bastantes años y me gustaría hacer una vuelta general por la historia, simplemente de una manera panorámica, para tampoco estropearle la película a aquellos que todavía no la hayan visto. Aunque yo entiendo que si tienes mi edad y un poco más, esta película probablemente la hayas visto. Esa película trata de un soldado que quedó perdido en medio de la batalla. Esta película muestra cómo un grupo del ejército va en busca de ese soldado. Era un paracaidista que había aterrizado en zona europea y se había perdido. Entonces deciden ir a buscarlo. En aquellos tiempos, y eso sí que es real, la historia muestra que el general que encabezaba la guerra de ese ejército había determinado que si las familias tenían más de un hijo y que alguno de sus hijos ya había muerto en la guerra, el que les quedase con vida, ellos mandarían siempre personas a rescatarlo, siempre intentando cuidar que alguno de los hijos volviera a casa. Eso parece muy crudo, pero la realidad es que en aquellos tiempos las muertes eran enormes. Si tú ves los primeros 20 minutos de la película, te vas a dar cuenta aparentemente de lo que era una guerra, porque es de las pocas películas que muestran unos minutos extensos, son como 20 minutos los primeros, que muestran una idea general de cómo es una guerra. Sangre, disparos, muertes sin parar, y realmente para mí son imágenes sensibles y delicadas que no todo el mundo creo que aguante verlas con el estómago entero. Pero entonces mandan a un grupo de soldados que van a rescatar a ese otro soldado paracaidista que se había perdido, que es el soldado Ryan. El grupo de soldados que va en rescate de él está encabezado por Tom Hanks y están viviendo ese trayecto hasta rescatar al soldado Ryan. Por el camino, varios soldados mueren también, hasta llegar a él y entonces poder llevarlo de vuelta a su casa. La película trata de eso: tiempos de guerra, un soldado paracaidista perdido y un grupo de soldados escogidos para ir a rescatar a ese hombre perdido en medio de una guerra terrible. Muertes por medio, escenas emotivas, escenas sensibles, pero al final, y de ahí quiero hacer mi comentario, una de las escenas finales que empezamos a ver en la película es cuando el capitán del ejército de rescate, el capitán del grupo de rescate, y por favor, si no lo has visto, aquí viene una cosa triste porque es un spoiler muy claro, está muriéndose. En la parte final de la película, Tom Hanks, que es el que lideraba el grupo de rescate, está muriendo. Han encontrado al soldado Ryan, lo han rescatado, lo traen de vuelta a casa, pero él está perdiendo su vida.
Entonces, en ese momento, él mira a Ryan, él mira al soldado Ryan y le dice una cosa que es una de las frases que más marca la película. Le dice, haz que haya valido la pena. Haz que haya valido la pena. Él le dice eso, es decir, hemos venido a buscarte. Entre otros, como yo, ha muerto gente en el camino para rescatarte. Ahora no malgastes tu vida. Ahora no desperdicies tu vida. Haz que este sacrificio, haz que personas que hayan muerto incluso, haya valido la pena. Sácale partido a tu vida. Vive de tal manera que haya valido la pena perder vidas por el camino para rescatarte a ti. Es una parte muy bonita, es una parte que realmente a mí me conmueve y yo creo que es una de las mejores escenas de la película. Así que te recomiendo verla si te gustan las películas de guerra, de lo contrario mejor evita esta película. Pero ¿qué quiero hacer de comentario al respecto a través de esa frase? Hermanos amados, nosotros ya no estamos en este mundo, ¿sabían? Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, mejor dicho. Nosotros vivíamos en las tinieblas y nos rescataron para que ahora estuviéramos en la luz. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y nos rescataron para que ahora tuviéramos vida y vida eterna. Nosotros merecíamos la condenación y nos rescataron para que ahora tengamos gloria eterna y una esperanza. Nosotros teníamos que morir en aquella cruz, pero alguien murió en nuestro lugar. Una de las frases que a mí más me conmueve en las Escrituras es cuando el apóstol Pablo escribe, vivir del modo digno del Evangelio. Vivid del modo digno del Evangelio. Y me hace pensar un poco en esa frase que ese capitán moribundo le dijo a Ryan. Haz que valga la pena haber venido hasta aquí a salvarte. Haz que valga la pena que otros hayan muerto para salvarte. Obviamente nosotros jamás vamos a poder compensar el sacrificio de Cristo en la cruz. Obviamente nosotros jamás llegaremos a la altura y a la vida que compense lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eso es inalcanzable. Pero deberíamos vivir cada día como es digno de aquellos que han sido rescatados. Vivamos de tal manera que se note que estamos agradecidos por nuestra salvación. Vivamos de tal manera que se note que realmente estamos agradecidos por nuestra redención. ¿Recuerdan ese pasaje que dice al que mucho se le perdona, mucho ama? No es que a otros no se les haya perdonado mucho, porque la realidad es esta. ¿A quién no se le ha perdonado mucho? A todos se les ha perdonado mucho. Lo que hay personas que viven de manera como si a ellos no se les hubiera perdonado tanto. Y otros que son tan conscientes de lo rebelde que eran, son tan conscientes de la condenación que les esperaba, son tan conscientes de la situación en que se encontraban, que en gratitud mucho aman. Y la Biblia también dice que el que ama guarda sus mandamientos. Por lo tanto, nuestra obediencia es el resultado de reconocer el perdón que hemos recibido. Nuestra obediencia es el resultado, obviamente, de la obra que por medio del Espíritu Santo Dios hace en nuestra vida, pero también del reconocimiento personal de cuánto amor se nos ha dado, de cuánta gracia se ha derramado sobre nosotros, de cuánto perdón se nos ha concedido. A Ryan se le pidió que viviera de una manera digna del sacrificio de sus compañeros. Y a nosotros las Escrituras nos piden que vivamos de una manera digna de los redimidos, digna de los que han sido salvos, digna de los que han nacido de nuevo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tu vida refleja gratitud por la salvación que tienes en Cristo? ¿Estás viviendo una vida digna de aquellos que han sido redimidos? ¿Estás honrando el sacrificio de Cristo en la cruz con tu vida? ¿Estás agradeciendo con tu obediencia y tu santificación y tu búsqueda de luchar contra el pecado y batallar contra tu carne? ¿Estás viviendo de esa manera en gratitud por lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús? ¿Es tu vida el reflejo de alguien que reconoce que ha pasado de muerte a vida? ¿Es tu vida el reflejo de alguien que reconoce que era un hijo del diablo y ahora es un hijo de Dios por pura gracia y misericordia? Al soldado Ryan, el general, le dijo que valga la pena haber muerto por ti. Vive de tal modo que valga la pena haber sacrificado todo esto por ti. Y hermanos amados, deberíamos vivir de tal manera
que podamos mirar a la cruz y decir, gracias Señor por haber muerto por mí. Gracias Señor por haber pagado por mis pecados. Ahora voy a vivir de una manera digna de ese sacrificio. Ahora voy a vivir de una manera digna de esa salvación. Obviamente, nunca alcanzaré esa perfección, pero me esforzaré cada día. Me esforzaré cada día por santificarme, por consagrarme, por obedecer, por agradar al Señor y hacer como Pablo dice, que ya sea que coma o beba o haga cualquier otra cosa, puede hacer todo para la gloria del Señor. Hermano amado, vive como aquel que sabe lo que se entregó por él. Vive como aquel que ha entendido qué precio se pagó por su vida. Porque no hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Sangre como de un cordero sin tacha y sin mancha. Vive de tal manera que tú muestres con tu vida que eres consciente y agradecido por el alto precio que se pagó por tu salvación. Porque nuestra salvación fue gratuita para nosotros, pero no fue gratuita para Jesucristo. Él pagó un alto precio. Él se entregó a sí mismo para cancelar la deuda que nos era contraria, para cancelar el documento que nos declaraba culpables y ahora, por medio de la fe en Él, darnos su perfecta justicia, para que cuando el Padre ahora nos mire, ya no vea nuestra maldad, no vea nuestra iniquidad, sino la justicia de Cristo que nos cubre y que nos envuelve, que está sobre nosotros. Vivamos de tal manera que mostremos gratitud, conciencia y agradecimiento por la salvación que se nos ha regalado en Cristo. Haced